Bienvenidos a Pregúntele al Pueblo. Caso Miguel Uribe Londoño, nuevo precandidato presidencial en reemplazo de su hijo asesinado. Colombia se sacude con una noticia inesperada. El padre de Miguel Uribe Turbay, asesinado en un atentado sicarial, será ahora el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático. El país se pregunta, ¿estamos frente a un relevo familiar cargado de simbolismo político? ¿O ante una jugada del uribismo para mantener viva la llama electoral tras la tragedia? Hoy en Pregúntele al Pueblo, analizamos esta movida que mezcla dolor, poder y estrategia en el camino a las elecciones de 2026. Bloque 1. El anuncio del Centro Democrático. El comunicado del 22 de agosto fue claro. Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador, entra oficialmente al proceso como precandidato. Pero la pregunta arde. ¿Es esta una decisión nacida del consenso democrático del partido o un reemplazo forzado por la tragedia? Bloque 2. El consenso de los precandidatos. María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra dieron su visto bueno. Pero, ¿realmente hubo consenso o simplemente aceptaron por respeto al duelo? Pregunta al pueblo. ¿Es justo que un apellido pese más que la trayectoria política en una competencia presidencial? Bloque 3. La sombra del asesinato. La política colombiana carga hoy con una herida abierta. El asesinato de Miguel Uribe Turbay no fue un hecho aislado, fue un golpe directo a la democracia. Un recordatorio brutal de que la violencia aún decide destinos en este país. El atentado no solo apagó una vida joven en ascenso, también dejó un vacío que ahora intenta ser llenado con el rostro y la voz de su padre. Miguel Uribe Londoño entra al escenario con un peso enorme sobre los hombros. No es solo su aspiración personal, es el eco del legado interrumpido de su hijo. Y aquí surge la gran incógnita. ¿Estamos viendo a un padre transformando el dolor en bandera política o a un partido utilizando la tragedia como motor electoral en un país donde la memoria del luto suele convertirse en votos? Pregunta al pueblo. ¿Hasta qué punto es legítimo heredar una candidatura desde la sangre y el dolor? ¿Es un homenaje o es instrumentalizar la tragedia? Bloque 4. El discurso del sepelio. Imaginemos la escena. La catedral primada llena de silencio y luto. Afuera, miles de personas con velas en las manos. Adentro, el féretro de Miguel Uribe Turbay cubierto con la bandera de Colombia. El padre Miguel Uribe Londoño toma el micrófono con la voz quebrada, pero con la mirada fija en el futuro. Callaron a Miguel, dice, pero no podrán callar a millones de colombianos que piden a gritos un cambio. En ese instante, el templo se convierte en un escenario político. Ya no es solo un funeral, es un acto de resistencia. Una proclama que apunta directamente a las elecciones de 2026. Londoño no habla solo de su hijo. Habla de unidad nacional bajo el Centro Democrático. Habla de seguridad. Habla de un país que debe levantarse. Y cada palabra parece una semilla de campaña sembrada en medio del dolor. La pregunta para el pueblo es inevitable. ¿Fue ese discurso un grito sincero de un padre destrozado, buscando justicia para su hijo? ¿O fue el inicio no declarado de una candidatura presidencial construida sobre la tragedia? Pregunta al pueblo. ¿Es un mensaje de resistencia sincera? ¿O un primer discurso de campaña disfrazado de homenaje? Bloque 5. El peso del pasado político. Uribe Londoño no es un desconocido. Fue concejal de Bogotá y senador por el conservatismo. Hoy regresa, pero bajo el paraguas del uribismo. Pregunta al pueblo. ¿Es un veterano con experiencia que puede liderar? ¿O un político reciclado que revive gracias a la tragedia? Bloque 6. La jugada estratégica del uribismo. Aquí es donde el tablero político empieza a moverse como un ajedrez silencioso. El Centro Democrático anunció que el candidato final no será definido de inmediato. Habrá una encuesta internacional entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Y después una consulta popular en marzo para escoger al único aspirante presidencial. Es decir, Miguel Uribe Londoño no llega directo al trono. Tendrá que ganarse cada espacio en debates, recorrer plazas, enfrentar foros y, sobre todo, demostrar que no es solo el papá del senador asesinado. Pero aquí está el dilema. ¿Será realmente evaluado en igualdad de condiciones? Porque su sola presencia, con la bandera del dolor y el apellido que ya está en boca de todos, puede desequilibrar la balanza frente a precandidatos como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia o Paola Holguín. Y aquí surge la pregunta que arde.
¿Está el uribismo jugando una carta emocional para cohesionar a sus bases? Estamos viendo un movimiento táctico donde Miguel Uribe, Londoño no es más que un comodín temporal que después podría ser reemplazado en el ajedrez de Álvaro Uribe y su partido. Pregunta al pueblo: ¿se convertirá en el heredero político natural de su hijo? ¿Un símbolo de resistencia que levante la bandera en 2026? ¿O terminará siendo un peón estratégico dentro del juego de poder del uribismo? Cierre. El dolor de un padre convertido en precandidatura presidencial. Un partido que no quiere perder terreno. Un apellido que vuelve al escenario. Esta vez bajo circunstancias trágicas. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Es Miguel Uribe Londoño un símbolo de resistencia y legado? ¿O una jugada fría del poder político para no perder su espacio en 2026? El debate está abierto. Deje su opinión en los comentarios. Suscríbase y comparta este video. Porque aquí, en Pregúntele al Pueblo, la voz que importa es la suya.